Me quitaron una parte del hígado para poder estudiarla. Mi madre se asustó porque nunca me había visto así. Lo único que faltaba era que mi hígado terminase en China y en Australia por algún motivo. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. La enorme mayoría de nosotros nacemos y vivimos nuestra vida sin muchos problemas. Sí, quizás algunos necesiten lentes, otros quizás necesiten aparatos ortopédicos, odontológicos o bueno, los menos afortunados necesitarán pelo falso. Pero ya fuera de bromas, la enorme mayoría de la población humana suele vivir su vida sin muchos problemas médicos, o por lo menos no los sufren durante toda su vida. Pero ¿qué tal aquellas personas que ya poseen una serie de problemas y complejidades de tipo médico que nacen con esto? Más específicamente, estoy hablando de condiciones genéticas donde podría decirse que son seres humanos condenados genéticamente. 2. Porque esta es la segunda parte de una serie de videos donde recopilo una serie de diferentes enfermedades y las explico un poco. Así que empiezo aprovechando para contarles que la primera condición va a ser relatada por un suscriptor y usuario regular del Discord del canal, ATP, un joven quien posee una condición genética muy rara y que le ha traído ciertos problemas en su vida, y también, bueno, prefiere mantenerse anónimo. Así que voy a dar paso a la entrevista que hemos hecho y él va a explicar con lujo de detalles su enfermedad y alguna que otra experiencia. Muy buenas noches, Triángulo, muy buenas noches, audiencia, mi querida. Agradezco esta oportunidad de poder compartir aquí con usted un poquito de tiempo en pantalla, ¿no? Bueno, como ya habrán escuchado, soy ATP, soy estudiante de medicina ya de 8º ciclo del país del ceviche y de la causa limeña, ¿no? Y en fin, vengo aquí a hablarles de una enfermedad un tanto curiosa de la cual yo padezco, que se le conoce como BRIC. Vamos a ir desglosando esta sigla para que se pueda entender correctamente a qué nos referimos cuando la mencionamos. En sí, y de manera literal, implica la unión de estas 4 palabras: colestasis, intrahepática, benigna, recurrente, claramente en inglés. Entonces, ¿qué quieren decir estos términos? Empecemos con el más importante, colestasis. Colestasis implica aquella enfermedad que afecta al flujo o producción de la bilis, y recordemos que esta se va a producir en el hígado. Cuando se menciona que es intrahepática, hace referencia a las vías por donde va a fluir la bilis. Anatómicamente se pueden dividir en 2: intrahepáticas, es decir, dentro del hígado, y extrahepáticas, que son las que están fuera. Hablando de en sí un poco más de la fisiopatología de esta enfermedad para entender los dos últimos términos, tenemos que los hepatocitos, que son las células que componen gran parte del hígado, van a encargarse de secretar hacia pequeños túbulos, aquellas vías intrahepáticas, ciertos componentes que van a producir la bilis. Mayoritariamente son 3, que son el colesterol, los fosfolípidos y los ácidos biliares. Estos 3 componen en gran mayoría la bilis, y lo que ocurre con esta enfermedad es que los hepatocitos no pueden secretarla, no pueden llevarla hacia esos túbulos. ¿Por qué? Porque no tienen esas estructuras o proteínas que se encargan de transportarlas. Hay 2 tipos de BRIC. Tenemos el tipo 1 y el tipo 2, de los cuales el que yo tengo no se pudo determinar por problemas en cuanto a la obtención de las pruebas genéticas. El tipo 1 evita que el paciente pueda secretar fosfolípidos, y el tipo 2 sales biliares o ácidos biliares, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que estos componentes, ya sean los fosfolípidos o las sales biliares, se acumulen en el hepatocito y lo empiecen a dañar, generando una sintomatología variada, aunque la comparte con otras enfermedades. Ahora, se le dice benigna por una razón curiosa: es que esta enfermedad es autolimitada, lo que quiere decir que un episodio se resuelve por sí mismo, así como viene se va. Y finalmente es recurrente porque son varios episodios a lo largo de la vida. ¿Y por qué no podrías ahora volver a realizar estas clases de pruebas genéticas para determinar qué tipo de BRIC tenés? Por 2 cuestiones. Primero, no poseo las muestras. Sí, me tuvieron que hacer una biopsia, ya se detallará después eso, pero las muestras la tiene ahorita el Hospital del Niño, que se ubica en Lima,
Supuestamente ellos se encargaron de hacer las pruebas genéticas, y aquí viene la segunda razón. No tengo por ahora los medios necesarios como para poder ir hasta allá y reclamarlas. ¿Y cuándo empezó todo esto? ¿Cómo se presentó? ¿A qué edad? ¿Qué síntomas y qué condiciones acarrea esto cuando uno tiene uno de estos episodios? Ya. Todo esto empezó cuando tuve 12, 13 años. Fue en el 2017, si no mal recuerdo. Y todo empezó después de una clase de educación física y un golpe de calor. Recuerdo que de la noche a la mañana, un sábado, bueno, la noche de un viernes y la mañana de un sábado, amanecí con el primer síntoma, que se le conoce como ictericia, que no es más que el nombre médico para decir que estás amarillo. Y mi madre se asustó porque nunca me había visto así. Entonces de frente me llevó a una clínica para que me hicieran los exámenes correspondientes. Me hicieron pruebas, principalmente de 4 componentes hepáticos, los cuales se alteran cuando hay daño, y pensaron de que podría ser una infección viral, una hepatitis, ¿no? Pero también añadieron otras enfermedades virales porque las hepatitis no son las únicas que dañan al hígado. Me hicieron exámenes de sangre para ver si estaban y no había ninguno, incluso teniendo en cuenta que los exámenes salían sospechosos para una infección, ¿no? Entonces empezaron a hacerme quizás más estudios, mayormente inmunológicos y hematológicos, que tienen que ver también con la aparición de esta coloración amarilla, que es causada por un pigmento que se llama bilirrubina, que es procesada por el hígado para ser excretada en la orina y en la bilis. También parte de ella se va hacia las heces. Entonces, como no hubo ningún resultado concluyente, me llevaron hacia la capital, hacia Lima, y allí me hicieron una cantidad absurda de exámenes que no voy a mencionar porque si no, no acabo mañana. Todo esto concluyó al final con una biopsia porque ninguno resultó ser concluyente, ninguno le llevaba algún diagnóstico en concreto. Entonces, bueno, me quitaron una parte del hígado para poder estudiarla, verla al microscopio, y no había al final algún patrón, algún signo que coincidiese quizás con una enfermedad más común. Entonces decidieron al final irse a hacer pruebas genéticas, porque lo único que encontraban era lo que había mencionado, que los hepatocitos estaban dañados y por el tema de la colestasis. Era lo único. Entonces, al final, esas muestras fueron llevadas de dicha clínica, hospital mejor dicho, hacia otros países, Estados Unidos, España, Brasil, Alemania. Lo único que faltaba era que mi hígado terminase en China y en Australia por algún motivo. Las muestras siguen aquí, en Perú. Llegaron aquí para poder hacer otras pruebas. Y al final sí, se determinó por esas pruebas que era BRIC. Y desde que tuviste el primer episodio, ¿cómo seguís ahora? ¿Cómo te encontrás? ¿Tuviste más episodios? Por suerte y gracias a Dios, no. Realmente desde esos 13 años no he vuelto a tener alguna mayor complicación. Eso sí, tengo que yo tener ciertos cuidados, especialmente con mi alimentación y con el uso de medicamentos, especialmente los que tienen un mayor metabolismo hepático. Claro. ¿Por qué? Por el tema del propio daño que ya de por sí tengo. ¿Y entonces qué posibilidad y qué tratamientos hay para esta enfermedad? Lamentablemente, tratamientos definitivos solo hay uno: el trasplante de hígado, algo que creo que se veía venir. Pero tratamientos profilácticos, es decir, para evitar que el hígado tenga más daño y aparte evitar que puedan existir estas recurrencias de manera frecuente, tengo que tomar un medicamento especial que se llama ácido ursodesoxicólico. Es un compuesto muy similar al de los ácidos biliares, sales biliares, y lo que hace es que evita que estas sales biliares, que recordemos, la bilis va al intestino y estas terminan reabsorbiéndose, el ácido ursodesoxicólico evita que se reabsorban, y se terminan yendo por, las heces. Y vos decís esto del componente genético, teniendo en cuenta que, por ahí la visión más común, más normal es relacionar directamente genética con familia. Cuando, sí, sabemos que no es así, pero ¿acaso esto
puede ser que haya venido de alguna manera de tu familia, como un componente hereditario? Eso es lo mismo que yo me pregunté hace varios años, cuando tuve la enfermedad. Y con mis padres nos pusimos a hacer una especie de pedigrí, ¿no? Una especie de árbol genealógico y un estudio familiar. Y nadie tuvo ese gen. Aparentemente soy el primero por el momento, a menos de que se descubra algo más. Pero hasta ahora soy el único de mi familia que tiene esta enfermedad. El único condenado. Exacto. Y bueno, para ya finalizar, la pregunta del millón. ¿Por qué sos un Batman Lego? Bueno, todo esto parte... Pero esto no es lo último que vamos a oír de ATP, espero. Siguiendo con otro tipo de humanos condenados, tenemos a aquellos que tienen un tipo de sangre raro. Y no me refiero a los raros como O negativo, sino a los que sí son raros de verdad. Pero antes que nada hay que aclarar unas cuantas cosas, así que vamos a tener una pequeña clase de bioquímica acerca de qué son los tipos de sangre y por qué si llegamos a tener una transfusión equivocada, vamos a literalmente sentir cómo llega nuestra muerte de manera inminente. Pero bueno, eso para el final. Entre los componentes que forman el tejido líquido móvil que conocemos como sangre tenemos a los eritrocitos o glóbulos rojos, y la función de estos curiosos amiguitos es muy importante, siendo que son capaces de transportar oxígeno a todo el cuerpo, debido a que llevan consigo la hemoglobina. Hasta ahí todo bien, pero también hay que hablar del sistema inmune. El sistema inmune es algo así como la policía del cuerpo. Si encuentra algún organismo sospechoso o incluso alguna sustancia de origen desconocido, lo más probable es que acarree una reacción inmune, es decir, que se van a encargar de darle fin a lo que quiera que esté atentando en contra de nuestra salud. Por supuesto que le debemos nuestra vida al sistema inmune, pero a veces está más loco que una cabra y termina por generar y crear enemigos que realmente no lo son. O sea, ataca cosas que no son necesariamente malas. Y ahora sí, en este momento es cuando se conocen estas dos partes, los eritrocitos y el sistema inmune. Como supongo sabrán, una persona no puede recibir transfusiones de sangre de cualquiera. Tiene que tener lo que se denomina como el mismo tipo de sangre. Caso contrario, las reacciones inmunes que podrían llegar a darse debido a este tipo de sangre desconocida, que no es igual a la original, puede desencadenar problemas muy serios, incluyendo la muerte. Por lo tanto, es de suma importancia que a la hora de recibir sangre o incluso órganos, exista una similitud entre quien lo va a recibir y quien lo está donando. E incluso así para muchas terapias es necesario tener diferentes tipos de medicaciones inmunodepresoras, es decir, que vuelven más lelo al sistema inmune del cuerpo, para así aceptar finalmente estos agregados. Siendo que normalmente la gran mayoría de las personas conoce que existe la sangre positiva y negativa y que también pueden ser A, B o O. Y ahora vamos a ver bien qué es eso. Los eritrocitos tienen en su superficie una serie de diferentes tipos de sustancias, ya sean enzimas, azúcares, ácidos o más cosas, que tienen el nombre de antígenos. Y si se preguntan cuántos tipos de antígenos podemos llegar a tener solo sobre nuestros glóbulos rojos, la respuesta es más de 100. Pero tampoco es que tengan todos una gran importancia médica, sino que, bueno, los más importantes son los más conocidos. Y para los más conocidos tenemos obviamente el sistema o el grupo sanguíneo llamado ABO, donde tanto A como B son antígenos, y O también, más o menos, dependiendo a quién le pregunten. Y encima, bueno, cambia de nombre en realidad, sino que son los antígenos H. Todos estos antígenos son prácticamente iguales, porque poseen las siguientes moléculas en este orden: galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa de nuevo y una fucosa. Y si lo tenemos así, pelado, sin nada más, tendríamos el antígeno H, que es el responsable del tipo de sangre O, y el precursor de los dos siguientes. Mientras que si agregamos una N-acetilgalactosamina, tenemos al antígeno A, responsable del tipo de sangre A. Y si en vez de agregar esa molécula agregamos otra galactosa más, pasamos a tener el antígeno B, que sí, es el responsable del tipo de sangre B. En base a nuestros genes, cada persona suele llegar a tener o los antígenos A, o los antígenos B, o ambos antígenos A y B, o solamente el antígeno H, el cual muchas veces es tratado como si no fuera un antígeno real, dado que en inglés, por ejemplo, el nombre de este tipo de sangre es null, que es lo mismo que nulo, pero bueno, vemos que sí existe. Así como también existen muchos tipos más de antígenos que no tienen nada que ver con el H, el A o el B, como por ejemplo el factor Rhesus, que es lo que comúnmente denominamos como positivo o negativo, siendo que esto depende de la presencia del gen RHD
en los eritrocitos y sus antígenos, el más famoso siendo el D. Pero bueno, quiero aclarar que esto de los grupos sanguíneos, si bien ya parece un poco complicado, en realidad es muchísimo más complicado. Así que no vamos a entrar mucho más en detalle. Volviendo al RH, tenemos positivo o negativo. Pero el ser negativo no significa que no tengamos nada. Y encima los tipos A, B y AB también tienen el antígeno H presente en sus glóbulos rojos. Lógico, si me preguntan, dado que es el antígeno H el que es el precursor de los otros dos. Tiene sentido que lo tengamos sin importar qué. Pero debido a algún motivo no muy bien entendido, pero sí estudiado, nuestro cuerpo presenta anticuerpos para aquellos tipos de antígenos que no tenemos. Por eso, si somos tipo A, vamos a presentar anticuerpos anti-antígenos B, porque no los tenemos. Si somos tipo B, vamos a presentar anticuerpos anti-antígenos A, porque no los tenemos. Los tipo AB, bueno, les chupa un huevo todo y no tienen problemas porque no hay antígeno que no tengan. Y los tipo O poseen anticuerpos tanto anti-antígeno B como anti-antígeno A, limitando mucho sus posibilidades de recibir transfusiones o recibir órganos. Y esto se vuelve el doble de complicado cuando tenemos en cuenta el otro grupo famoso de antígenos, el RH, del que hablé recién, siendo que los negativos poseen anti-antígenos contra los positivos. Y los positivos no tienen nada contra los negativos, por suerte no traen tantos problemas. Y con esto en mente, para el 99.99% de la población mundial, este sería un cuadro de compatibilidad sanguínea útil, dado que es muy posiblemente que todos ustedes puedan verse y encontrarse ahí mismo. El número, pero como habrán escuchado, no dije el 100%, dado que hay muy pocas personas que poseen tipos sanguíneos rarísimos, como el grupo sanguíneo HH o Bombay, siendo que se encuentran aproximadamente 4 personas por millón, aunque en ciertos lugares del subcontinente indio posee una prevalencia un poco más grande, de alrededor de 1 entre cada 10.000 personas. Lo raro en estas personas es que no poseen antígenos A, ni tampoco B, ni tampoco H, siendo que no pertenecen a los grupos sanguíneos normales, pero sí poseen antiantígenos de todos ellos, haciendo que encontrar a una persona compatible sea muchísimo más difícil, dado que va a rechazar los grupos sanguíneos A, B, AB y hasta los O. Más encima, esto no afecta a su factor RH, pudiendo encontrarse grupos sanguíneos HH positivos o negativos. Para ejemplificar un poco la escasez de este tipo de sangre, en el año 2017 una niña colombiana necesitaba una transfusión de sangre, pero se dio el rarísimo caso de que su grupo sanguíneo fuera el HH o el Bombay, teniendo como única opción importar sangre de emergencia desde Brasil, donde a registros del año 2023 hay solo 3 personas con este tipo de sangre. Y como este tipo, hay muchos ejemplos más de otros antígenos muy raros, como por ejemplo la sangre dorada. La sangre dorada hace referencia a aquellos quienes no poseen ni un solo antígeno del tipo RH, encontrando que solo 43 personas fueron reportadas en todo el mundo. Pero bueno, quizás haya más, debido a que muchas personas no tienen la necesidad de transfusiones o cosas similares en toda su vida. Y ahora solo quedan 2 cosas por saber. ¿Por qué es tan peligroso el contacto directo con diferentes tipos de sangre? ¿Y por qué tenemos diferentes tipos de sangre para empezar? Bueno, partimos por lo primero. Cuando uno recibe una transfusión no compatible, el sistema inmune detecta los antígenos diferentes a los nuestros en los glóbulos rojos del donante y los destruye, dando lugar a lo que se llama reacción hemolítica, cuyos síntomas presentan dolores generales, sangre en la orina, escalofríos, desmayos, mareos, fiebre y, según reportan algunas personas, una sensación de fatalidad inminente, básicamente un estado de terror severo donde la persona cree que se va a morir. Pero no es que sea necesariamente fatal, dependiendo de factores como la severidad con la que el cuerpo ataque esta sangre, dónde lo hace, cuál es la incompatibilidad o cuáles son las ganas de destruir todo que tenga el sistema inmune, los efectos pueden o no ser mortales, encontrando que en los casos más graves es posible desarrollar ictericia, debido a la presencia de bilirrubina en la sangre, siendo que es producto de la brutal destrucción de los glóbulos rojos por parte del sistema inmune, siendo que si esta masacre es lo suficientemente brutal, se puede desencadenar un proceso en cascada donde toda la sangre se coagule de manera incontrolable, dejando afuera toda posibilidad de supervivencia. Y ahora la pregunta es por qué nuestro cuerpo decide tener diferentes tipos de sangre, y la respuesta es que no se sabe muy bien, pero de entre tantas cosas se teoriza que diferentes tipos sanguíneos pueden ayudar ante diferentes tipos de enfermedades, encontrándose por ejemplo que ante la malaria aquellas personas que poseen un grupo sanguíneo O
o sea, un tipo de antígeno H, poseen una ventaja a la hora de transitar la enfermedad, siendo estudiado que estas personas tienen muchas más probabilidades de sobrevivir a la malaria, e incluso así muchos otros animales tienen varios tipos de sangre. Por ejemplo, los caballos poseen una serie de antígenos que les dan 7 tipos distintos de sangre, lo cual termina dando combinaciones bastante raras y extrañas. Y ya con el último caso que vamos a ver hoy, se encuentra la epidermólisis bullosa, que es el nombre que recibe la agrupación de diversas condiciones médicas que resultan en múltiples daños, irritaciones, laceraciones y aparición de ampollas en la piel y las membranas mucosas. Esta condición puede variar entre complicaciones leves a directamente fatales, encontrando que todas estas dolencias pueden llegar a simplemente presentarse como molestias, hasta directamente llegar a presentar cuadros sumamente graves, como el estrechamiento del esófago. Como nota aparte, no me voy a arriesgar a poner imágenes reales de esta enfermedad, así que si a ustedes les interesa, búsquenlo por su lado. Esta decisión viene dada que en la parte anterior, a la hora de mostrar una válvula de corazón, YouTube me censuró el video y me lo desmonetizó. Y no tengo muchas ganas de andar lidiando con eso, por más de que el contenido sea 100% educativo. Sí, es una lástima, pero bueno, es lo que hay, supongo. Debido a que a la hora de tragar, si algo no se encuentra debidamente procesado, irrita las mucosas de la garganta, haciendo que se generen múltiples cicatrices que eventualmente terminen obstruyendo las vías aéreas, y o también las de ingesta de alimentos. Así como también por las múltiples instancias de daño y la fragilidad de la piel se desarrollan grandes cantidades de lesiones sobre la misma, a lo cual el cuerpo, al tratar de curar esto varias veces, puede ver incrementada la posibilidad de desarrollar cáncer, en particular carcinomas cutáneos escamosos. Y en casos donde los individuos son particularmente sensibles, se puede barajar la posibilidad de incluso múltiples amputaciones debido a los múltiples daños que presentan. Tal es la fragilidad de la piel de estas personas que comúnmente se les suele denominar como piel de mariposa. Como mencioné previamente, la epidermólisis bullosa es un conjunto de condiciones médicas provenientes de diferentes mutaciones, encontrándose que existen miles de ellas en todo el ADN, que pueden llegar a derivar en esta condición tan debilitante. Esta enfermedad está caracterizada por mutaciones o defectos a lo largo de al menos 18 genes diferentes, siendo que en solo uno de ellos ya son posibles más de 300 mutaciones diferentes. Así que como vemos, tantas son las posibilidades de tener diferentes mutaciones que muy probablemente cada persona que sufra de esta enfermedad presente niveles únicos de expresión de esta condición. Para tantas posibilidades, se ha encontrado una manera de categorizar los diferentes tipos de epidermólisis en 4, y cada una de ellas puede contar con múltiples subtipos muy raros. Entre ellos se encuentra la denominada como simple, que comprende alrededor del 70% de las personas que padecen de esta condición, siendo que aquí se ve afectada la queratina y algunos de los genes que influyen en ella, como el KRT5 y el KRT14, pudiendo dar errores o malas queratinizaciones de la piel, lo que eventualmente termina afectando a la propia habilidad de la piel para resistir daños, significando que tan solo por un roce, por más minúsculo que sea, puede cortar la piel como si fuera un cuchillo, siendo que para los siguientes dos grupos principales hay que estudiar un poquito. El epitelio son un conjunto de células que forman parte de diferentes estructuras a lo largo del cuerpo, ya sea participando en múltiples órganos o conformando zonas de recubrimiento como las mucosas, encontrándose en la garganta o en el intestino delgado, entre tantos otros lugares. Y en la base de estas células se encuentra la membrana basal. Dicha membrana posee algo que se llama lámina lúcida y lámina densa. En estas áreas es muy prevalente la presencia y función de múltiples proteínas, como por ejemplo el colágeno o la laminina. Lo importante de esto es que la segunda clasificación de epidermólisis bullosa en número es la distrófica, que afecta aproximadamente al 25% de las personas que sufren esta condición, donde los defectos genéticos, también llamados mutaciones, afectan a algunas proteínas de colágeno, produciendo alta fragilidad en estas zonas, afectando directamente a la lámina densa del epitelio, lo que afecta a las mucosas humanas, siendo que la siguiente clasificación en número es la epidermólisis juntural, que tiene casi el 5% de los restantes, y la misma presenta mutaciones genéticas que afectan a la laminina y al colágeno también, y en particular presentan problemas dentro de lo que es la lámina lúcida, siendo que también esta clase de problemas terminan afectando a las mucosas. Y finalmente, el grupo más raro es el grupo de Kindler,
Este tipo de epidermólisis se ve causada por mutaciones en el gen Kindlin-1, que se encarga de generar componentes que generan adhesión celular, es decir, algo así como un pegamento para nuestras células. Y al igual que el resto de epidermólisis que hemos visto, es caracterizado por una piel sumamente frágil, así como también afecta a las mucosas e incluye en estos casos también a los órganos. Pero hasta ahora no vengo hablando de números, de cuánta gente acaso sufre esto. La epidermólisis bullosa de Kindler, la cuarta más común, posee solo entre 200 a 400 casos confirmados, siendo que si bien estos son pocos, su escasez ayuda a identificarlos mucho más rápido, encontrando que la frecuencia general para todas las epidermólisis juntas es de alrededor 1 en 500.000. Encontrando que la frecuencia general para todas las epidermólisis juntas es de alrededor de 1 en 500.000 personas. De ahí, se pueden ir haciendo los cálculos. Un dato que es mucho más triste de lo que parece es que esta enfermedad afecta más que nada a niños. ¿Qué tendrán los niños de extraño para que esta enfermedad les afecte más? Capaz se pregunten. Y la realidad es que esta enfermedad se presenta en los primeros años de vida, afectando siempre desde una temprana edad, siendo que estos niños muchas veces terminan su vida, aún siendo niños. Además que esto no tiene cura, y se encuentra que este conjunto de condiciones suele estar dado por herencia genética. Es decir, que a veces, ya sea de manera dominante o recesiva, esta enfermedad llega a los niños por medio de padres quienes no conocen o no tienen en cuenta un registro genético que permita saber que existe la posibilidad de concebir un hijo con esta condición. Pero incluso así existen epidermólisis bullosas llamadas adquiridas, que se presentan de manera genética, pero no en la herencia. Es decir, que a cualquiera podría llegar a tocarlo. Chao.